Página 22 de 555. El antiguo Irak, por George Rokes, 1964. El Dr. George Rokes nació en Salon de Provence en 1914. Hijo de un oficial del ejército francés, a los 9 años acompañó a sus padres a Oriente Medio, donde vivió 12 años en Siria y Líbano antes de regresar a Francia en 1935. Se graduó en medicina en la Universidad de París y ejerció en esa ciudad durante varios años, pero para entonces se había interesado tanto por la historia del antiguo Oriente Próximo que, en su tiempo libre, estudiaba siriología en la École du Louvre y la École des Hautes Études, y posteriormente compaginó sus estudios orientales con su carrera médica. En 1950 se incorporó a la Compañía Petrolera de Irak como oficial médico y sirvió 2 años en Qatar y 7 años en Irak. Su trabajo de investigación original en el sur de Mesopotamia y los artículos que escribió para revistas especializadas como Same y la Review de Asiriología le han permitido acceder al círculo restringido de arqueólogos y asiriólogos profesionales. El Dr. Rokes reside actualmente en Borgoña, fallece en 1999, capítulo 1. El entorno geográfico, 1.1. Un pasado glorioso quedó en el olvido. En ningún otro lugar, quizás, se demuestra tan claramente la influencia de la geografía en la historia como en el grupo de países que se extienden desde el mar Mediterráneo hasta la meseta iraní y forman lo que llamamos Oriente Próximo. En los grandes desiertos y bosques ecuatoriales, o en las proximidades de los polos, el hombre se ve abrumado por una naturaleza hostil que amenaza su propia existencia. En las zonas templadas, en cambio, el hombre se siente casi en todas partes cómodo en un entorno favorable y desafiante. Pero en el árido y subtropical Oriente Próximo, el equilibrio entre el hombre y la naturaleza es más delicado. El hombre puede vivir allí e incluso prosperar, pero sus diversas actividades están condicionadas en gran medida por el relieve del terreno, la naturaleza del suelo, la cantidad de lluvia, la distribución de manantiales y pozos, y el curso y caudal de los ríos. Estos factores ejercen sobre él una profunda influencia, marcan las rutas de su comercio y sus aventuras militares, lo inclinan a establecerse como agricultor o lo condenan a la vida errante de un nómada, contribuyen a sus cualidades físicas y morales, en cierta medida, dominan sus pensamientos y creencias religiosas. Por lo tanto, la historia de cualquier país del cercano Oriente debe comenzar con el estudio del mapa, y la antigua tierra de Irak no es una excepción a la regla. Dado que no poseemos ningún tratado antiguo de geografía, la siguiente descripción se basará necesariamente en el Irak actual, aunque sin duda se aplica a la antigüedad con pequeñas modificaciones. Si bien en algunas partes del país los ríos no siguen exactamente el mismo curso que en el pasado, y aunque regiones que antaño eran fértiles ahora son estériles y viceversa, el patrón general de montañas, llanuras y valles permanece obviamente inalterado, y una comparación entre la fauna y la flora antiguas y modernas, así como la evidencia obtenida de estudios geológicos y meteorológicos, indican que las fluctuaciones climáticas de los últimos 5.000 años han sido tan leves que son prácticamente insignificantes. Sin embargo, pruebas científicas de este tipo son casi superfluas, ya que cualquier persona con algún conocimiento de historia que visite Irak se encuentra en un entorno familiar. No solo montañas desnudas, desiertos pedregosos, campos de cebada, palmerales, juncales y marismas conforman el paisaje que sugerían los textos y monumentos antiguos, sino que las condiciones de vida fuera de las principales ciudades recuerdan a las de antaño. En las colinas, pastores, desde tiempos bíblicos, pastan ovejas y cabras. En el desierto, tribus de beduinos vagan incesantemente de pozo en pozo, como antaño. En la llanura, los campesinos viven en casas de barro casi idénticas a las de los agricultores babilónicos y a menudo utilizan herramientas similares, mientras que los pescadores de las marismas habitan en chozas de caña y empujan las embarcaciones de alta proa de sus antepasados sumerios. Si bien la luna, el sol, los vientos y los ríos ya no son venerados, su poder aún se teme o se acoge con agrado, y muchas costumbres y creencias antiguas pueden explicarse en relación con las condiciones actuales. De hecho, hay pocos países en el mundo donde el pasado esté tan extrañamente vivo, donde los textos muertos del historiador ofrezcan una ilustración más apropiada. Nuestro campo de estudio es un triángulo que abarca una superficie de unos 240.000 kilómetros cuadrados, delimitado por líneas arbitrarias trazadas entre Alepo, el lago Urmías y la desembocadura del Sat el Arab. Las fronteras políticas actuales dividen este triángulo entre Siria e Irak, este último con la mayor parte, mientras que partes de Turquía e Irán sobresalen al norte y al este.
Pero estas fronteras son recientes, y toda la región constituye, de hecho, una gran unidad geográfica que tiene como eje principal los valles de dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates. Por lo tanto, podríamos llamarla Mesopotamia, aunque el término, acuñado en la antigüedad por historiadores griegos, es algo restringido, ya que significa la tierra, entre los ríos. Por sorprendente que parezca, los antiguos habitantes de Mesopotamia no tenían un nombre que abarcara la totalidad del país en el que vivían, y los términos que utilizaban eran demasiado vagos, la tierra, o demasiado precisos, Sumeria, Akkad, Assur, Babilonia. Tan arraigados estaban en sus mentes los conceptos de ciudades-estado y de estrechas divisiones político-religiosas que aparentemente no reconocieron la existencia de una unidad territorial que para nosotros es obvia. La unidad geográfica de Mesopotamia fue igualada en la época precristiana por una notable unidad cultural. Dentro de nuestro triángulo floreció una civilización que, en calidad e importancia, solo fue igualada por la civilización egipcia. Según la moda de la época, la llamamos civilización caldea, asirio-babilónica, sumerio-acadia o mesopotámica, pero son una misma cosa. Con raíces profundamente arraigadas en la oscuridad de la prehistoria, creció lentamente, floreció en los albores de la historia y perduró durante casi 3000 años, manteniéndose notablemente uniforme a lo largo de su historia, aunque repetidamente sacudida por convulsiones políticas y rejuvenecida por la influencia extranjera. Los centros que generaron, mantuvieron viva e irradiaron esta civilización por todo Oriente Próximo fueron ciudades como Ur, Uruk, Nippur, Agadé, Babilonia, Assur y Nínive, todas situadas a orillas del Tigris o del Éufrates, o cerca de ellos, dentro de los límites del actual Irak. Sin embargo, a principios de la era cristiana, la civilización mesopotámica decayó gradualmente y desapareció por razones que se detallarán a su debido tiempo. Algunos de sus logros culturales y científicos fueron rescatados por los griegos y posteriormente pasaron a formar parte de nuestro patrimonio. El resto pereció o permaneció enterrado durante siglos, a la espera de las elecciones de los arqueólogos. Un pasado glorioso quedó en el olvido. En la breve memoria humana de estas opulentas ciudades, de estos poderosos dioses, de estos imponentes monarcas, solo sobrevivieron unos pocos nombres, a menudo distorsionados. La lluvia disolvente, los vientos cargados de arena, el sol que hendía la tierra conspiraron para borrar todo vestigio material, y los desolados montículos que desde entonces ocultan las ruinas de Babilonia y Nínive ofrecen quizás la mejor lección de modestia que jamás recibiremos de la historia. Página 24.